Hola, mis queridos compañeros maestros, bienvenidos a esta semana 40 de trabajo, que es una etapa de reforzamiento para segundo grado y con mucho cariño te comparto esta planeación. Solamente vamos a trabajar lengua materna y matemáticas. Iniciamos con lengua materna, el aprendizaje esperado, retroalimente lo aprendido en el ciclo escolar. Las actividades diarias va a ser la lectura individual y el dictado de enunciados. El lunes vamos a trabajar, recomienda materiales de lecturas de su preferencia. Utiliza los acervos que se dispone para seleccionar, explorar y leer diversos materiales de lectura. Fomenta la elaboración de recomendaciones escritas por parte de los alumnos del material de lectura seleccionado para que sus compañeros se interesen en él y más adelante lo lean. Apoya a los alumnos en la elaboración de la recomendación. Apoya el trabajo de corrección a la primera versión del texto para que lo mejoren y posteriormente lo pasen en limpio. Publique alguna de las recomendaciones escritas en el periódico del aula, mural o escolar o un medio de difusión. Martes, selecciona diversos textos informativos para conocer más sobre un tema. Explora textos en los acervos para seleccionar aquellos que les permita saber más sobre el tema que les interesa. Utiliza diferentes indicadores como título, subtítulo, estructura, ilustraciones para seleccionar materiales. Comparte lo aprendido sobre el tema de su interés para reconocer qué sabía y qué descubrió con la lectura. La lectura colectiva y el comentario acerca de los textos que se leen ayudarán a los alumnos a aprender acerca de diversos temas y poco a poco podrán ir leyendo con mayor independencia y fluidez. Oriéntelos a definir un propósito de lectura, aprender acerca de un tema nuevo, localizar información específica relacionada con algo que estén estudiando en otra asignatura, compartir con otros, divertirse, entre otros. Guía a los estudiantes en la selección de textos que los ayuden a cumplir su propósito de lectura. Recuérdele la función de diferentes partes del texto: título, subtítulo, estructura, ilustraciones. Ayúdelos a anticipar el contenido, a que identifiquen palabras desconocidas. Con ellas, repasar el orden alfabético y realizar la inferencia de significado a partir del contexto y párrafo en el que se encuentra. Eso le permitirá centrar la atención y mejorar la comprensión de lo que se lee. También pueden buscar significados en el diccionario y contrastar con lo interpretado. Miércoles. Elige un proceso social conocido, indaga sobre él y escribe notas que resumen la información. Converse con los estudiantes de manera grupal para elegir un tema de interés general. Considere que el tema elegido debe ser relacionado con algún proceso social que sea comprensible para los estudiantes de ese grado. Se sugiere que el proceso social sea cercano al contexto del alumno, familia, escuela o comunidad, como por ejemplo cooperación familiar, consulta popular o una consulta de mejora de la escuela, marginación, elección de jefe de grupo, elecciones populares, manifestaciones. Lea en voz alta textos relacionados con el proceso seleccionado, explique lo que no quede claro. Que sus estudiantes escriban alguna de las ideas que les hayan resultado interesantes o novedosas tras concluir la lectura. Organice el trabajo en equipos o parejas, elabore textos, revíselos para ver si se entiende lo que escribieron y apóyelos si necesitan expresar sus ideas por escrito, con mayor claridad. Enséñelos a utilizar los signos de puntuación y mayúsculas al iniciar los párrafos. Invítelos a revisar y corregir sus textos con criterios específicos para después compartir sus textos entre sí. Realicen esta actividad en diferentes momentos del ciclo escolar para abordar diferentes temas tratados en otras asignaturas. Cada vez que realicen este trabajo, centre la atención en sus estudiantes en diferentes aspectos de lo escrito. A medida que avance el ciclo escolar, o sea, ya la semana que nos queda, formule preguntas para que focalicen su atención en determinados aspectos gráficos y ortográficos en el texto. Tengan presente que sus alumnos, mientras más oportunidades tengan de observar cómo se construye un texto, mayor será el conocimiento que puedan adquirir. Jueves, presenta la exposición sobre temas de su localidad. Organice a sus alumnos para que de manera grupal elijan el tema a trabajar. Puede ser el del día anterior o si quieren modificar, ustedes deciden. Oriente a sus alumnos a buscar información sobre fuentes diversas y ayúdalos a comprender su contenido a través de la lectura en voz alta. Promueve entre sus alumnos las maneras diferentes en que se expresen sus ideas sobre lo leído y escuchado de usted. Acompáñalos cuando elaboren los apoyos escritos para su exposición y no pierdan el hilo del discurso. Oriéntelos a que elaboren bocetos de sus apoyos gráficos. Pueden ser carteles, dibujos, esquemas sencillos. Cuando elaboren recursos gráficos es necesario sugerirle la forma convencional de las palabras. Promueva que los estudiantes escuchen las exposiciones y respeten turnos. Oriéntelos para que hagan preguntas pertinentes y para que los expositores aclaren dudas. Viernes, escribe textos sencillos para explicar un proceso social sobre el que se ha indagado.
Ayuda a los alumnos a elegir un tema sobre el que escribirán. Se sugiere que esté relacionado con algún proceso social para que empiecen a establecer relaciones temporales y causales de sus textos. Oriéntelos para que formulen preguntas relacionadas con la información que buscarán. Enséñalos a localizar información en fuentes orales o escritas acerca del tema seleccionado. Muchas veces los alumnos tienen dificultades para escribir porque no tienen la información suficiente sobre el tema y no saben cómo iniciar sus textos. Es a más información, mayores posibilidades de escribir un texto adecuado. Apóyelos para escribir sus textos, corregirlos con ellos, para que aprendan a identificar problemas de redacción, revisar ortografía y puntuación. Nos vamos con matemáticas, el aprendizaje esperado retroalimenta lo anterior del ciclo escolar. Ah, perdón, acá se me olvidó. Aquí tengo los recursos y la lista de cotejo. Una disculpa, ahora sí me voy a matemáticas. El aprendizaje esperado retroalimente lo aprendido en el ciclo escolar. La actividad permanente va a ser el dictado de cantidades. El lunes lee, escribe y ordena números naturales hasta el 1000. Compara números de 3 cifras. Es pertinente que los alumnos utilicen procedimientos propios para realizar los agrupamientos al comparar cantidades y no utilizar el algoritmo convencional de la suma. Es importante invitarlos a explicar sus estrategias y establecer criterios para comparar las cantidades. Si se presentaran errores al realizar los agrupamientos, se recomienda usar el tablero de 10 y de 100 al mismo para apoyar en la escritura de los números. Martes, lee, escribe y ordena números naturales hasta el 1000. La recta numérica constituye un recurso esencial del trabajo con la serie oral y escrita con números naturales hasta el 1000. Conviene trabajar en la recta numérica con sucesiones numéricas en las que se cuenta de 10 en 10 o de 100 en 100. Aunado esto, pida que los alumnos que enuncien los números de forma oral. Ya que estén familiarizados con el uso de la recta numérica, permita que los alumnos decidan qué números van a incluir en la misma. Invítelos a utilizar diferentes tamaños para los brincos. Además del brinco del tamaño 1, conviene utilizar el de tamaño 10. Y si se desea, se puede usar también otros brincos, por ejemplo, el 5 o del tamaño 20. En este momento no es importante que la escala de la recta numérica se conserve de manera exacta, es decir, no importa que las representaciones de los niños, si él brincó el tamaño 10, no es exactamente 10 veces mayor que el brinco de las unidades. Finalmente, realice actividades de ubicación de números en la recta utilizando conteo de 1 en 1, de 10 en 10 y de 100 en 100. Miércoles, unidades, decenas y centenas. Se consolida el trabajo por medio de actividades que profundizan la exploración de la estructura del sistema decimal. Se continúa con la descomposición de cantidades de unidades, decenas y centenas. En esta ocasión, al enfatizar la conveniencia de usar el agrupamiento más eficiente y analizar el valor de las cifras en las cantidades de manera más directa. Se trabaja con el intercambio de unidades y decenas por decenas y centenas y se comparan, ordenan e igualan cantidades representadas con objetos y con símbolos numéricos. Se estudian regularidades en la estructura de la numeración hasta el 1000 y se trabaja con complementos de decenas a centenas completas. En su conjunto, el trayecto contribuye a que se fortalezca el sentido numérico al trabajar con múltiples representaciones y características de las cifras hasta el 1000. Jueves, resolución de problemas de suma y resta y repaso de las tablas de multiplicar. Viernes, lee, escribe y ordena números naturales hasta el 1000. Es necesario que los alumnos interpreten números escritos y formen colecciones de cantidades de objetos a partir de agrupaciones de decenas y centenas. Representar números utilizando objetos que simbolicen unidades, decenas y centenas. Realice actividades que involucren el conteo oral hasta el 1000, de 100 en 100 y de 10 en 10. Continúa con el valor posicional de los números. Se profundiza el trabajo realizado con los números hasta el 1000. Estos son los recursos y la lista de cotejo. Y con esto terminamos las actividades para segundo grado de esta semana de reforzamiento. Espero que te sean útiles. En el primer comentario te dejo el drive para que puedas descargar la planeación y hacer las adecuaciones pertinentes. ¿De dónde saqué estos contenidos? Pues los que vi que tuvieron más dificultad mis alumnos durante el ciclo escolar y pues son los que voy a estar reforzando esta semana. No dejo como sugerencia ningún cuadernillo. Ustedes pueden utilizar el que ustedes gusten como complemento. Por la situación de los derechos de autor, pues no les puedo recomendar ninguno, pero hay muchísimos que son excelentes. Y bueno, espero que te sea útil esta planeación y si es así, regálame un like. Suscríbete al canal Aprendiendo con la Maestra Lupita Morales, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y la semana que entra te comparto la semana 41. Te mando un abrazo fuerte y estamos en contacto. Cuídate mucho. Bye.